Pira TV. Modus operandi. Los especialistas lo definen como la forma en que estos realizan o cometen sus asesinatos, que diferencia dos tipos de homicidas. En primer lugar, tenemos a los organizados, que corresponde al 75% de los casos estudiados, debido a que poseen una inteligencia mayor al promedio, cuyas características podemos enumerar de la siguiente manera. Apariencia normal, a menudo atractiva. Casados, viven con su pareja o salen con alguien. Figura paterna estable. Abuso físico en la familia. Posee un trabajo adecuado. Se siente superior a las personas. Tiene una gran autoestima. Educado. Buena higiene y aseo del hogar. De hábitos diurnos. Gran habilidad para hablar y comunicarse. Interiormente siente un gran odio o enojo contra las mujeres o la sociedad. Suelen ser buenos amantes, pero incapaces de mantener relaciones afectivas duraderas. Regresa a la escena del crimen para observar el trabajo de la policía. Contacta a la policía para jugar con ellos. Fan de la policía o aspirante. No se interesa en los programas de autoayuda. Asesina en un lugar y dispone de los cadáveres en otro. Tiende a desmembrar los cuerpos. Se vale de la seducción para mantener a su víctima cerca. Conversa con sus víctimas. Deja una escena del crimen impecable u ordenada. La escena del crimen hay poca evidencia. Responden mejor a una entrevista directa. Disfrutan sentirse con autoridad y fuertes. Asesino desorganizado es el restante de los casos, que corresponde a un 25%. Tiene un coeficiente intelectual muy bajo o desórdenes mentales, cuyas características pueden enumerarse de la siguiente manera. Poseen una imagen poco atractiva, se sienten excluidos. Padre ausente y abusivo, desempleado o sin trabajo fijo. Algunos son minusválidos o padecen algún tipo de deficiencia mental. Se autoexcluyen de la sociedad, son solitarios. Totalmente indisciplinado. Mala higiene personal y doméstica. El asesino se mostraba introvertido, ocultando sus sentimientos de odio, ira o temor. Manifestaba inteligencia muy baja, por lo que no culminó sus estudios. De hábitos nocturnos. Son incapaces de interactuar con las demás personas. Manifiestan problemas para mantener relaciones sexuales. Con problemas de autoestima, se sienten inferiores al resto de la gente. Contacta a la familia de la víctima para jugar con ellos. No se interesa en el trabajo policíaco. Se interesa en los programas de autoayuda. Asesina y deja los cadáveres en el mismo lugar. No acostumbra a desmembrar los cuerpos. Sus ataques son una ráfaga violenta. Su trato hacia las víctimas es despersonalizado, piensa en ellas como objetos. La escena del crimen es caótica. La escena del crimen hay abundante evidencia física. Responde mejor a una entrevista en presencia de un psicólogo. Algunos permanecieron internados en instituciones mentales.
odian a todas las mujeres. México posee una gran riqueza histórica, natural y arquitectónica que muchas veces desconocemos. Déjate guiar por la curiosidad y en compañía de Juan Carlos y Fernanda, vagabundea por los más fascinantes y magníficos escenarios que ofrece nuestro país. Ha llegado el momento de tomar nuevamente las mochilas y dar un bello tour, así que a vagar se ha dicho. Vagabundeando, todos los lunes, por Inspira TV. Fases del desarrollo del asesino serial. Finalmente podemos mencionar que el asesino serial se ve inmerso en una fase de desarrollo. El doctor Joel Norris describe 7 fases a seguir. Fase áurea: el sujeto se encierra en sus fantasías, comienza a desaparecer la línea de la realidad. Su mente se ve envuelta en pensamientos de destrucción y muerte, convirtiéndose en una obsesión compulsiva y no se detendrá hasta verlos materializados. Fase de pesca: el asesino comienza a frecuentar sitios o lugares donde cree que encontrará a su posible víctima. Fase de captura: comienza el juego del gato y el ratón, en donde el asesino disfruta del sufrimiento y terror de la víctima. Fase del asesinato: si el asesinato sustituye al sexo, al momento de la muerte llega al clímax, se cumple su fantasía. Fase fetichista: la frustración del asesino al comprobar que la realidad y la fantasía no se pueden igualar, lo conduce a guardar un objeto o fetiche de la víctima, o bien una parte mutilada del cuerpo para prolongar el placer vivido. Fase depresiva: comúnmente después de haber perpetrado sus crímenes experimenta depresión. A veces intenta suicidarse, pero frecuentemente se exacerba su instinto asesino. Incidencia en el ámbito mundial. De acuerdo a esta gráfica, se observa que más de 3/4 partes de los asesinatos seriales ocurren en los Estados Unidos. Es una cantidad muy grande, considerando el hecho de que solo 8% de la población mundial vive en Norteamérica. Luego sigue Europa y el último cacho del pastel corresponde al resto del mundo. Debo remarcar el hecho de que estas cifras corresponden al fenómeno del asesinato serial únicamente, aunque hay otro tipo de asesinos y grotescos criminales en muchos otros países que no han sido nombrados y que de vez en cuando impactan a la opinión pública del mundo. En Europa, es curioso, pero donde hay la mayor incidencia de este crimen, también se trata de lugares o naciones de amplio desarrollo económico. Están las 3 potencias europeas por excelencia, Inglaterra, Francia y Alemania, que juntas suman 68%, el restante 32% está distribuido en decenas de naciones aparte. Hasta en Rusia surgió uno de los más odiados asesinos y caníbales, cuya captura demoró, entre otras causas, porque la policía rusa no podía aceptar que existiera algo como un asesino serial dentro de las fronteras del bloque soviético. Por esa causa, no se efectuaron las investigaciones adecuadas para dar con el asesino. Tenemos un par de casos sobre asesinato serial en Colombia. Uno bien identificado y por fortuna ya capturado es Pedro López, a quien se le imputa el asesinato de alrededor de 300 niños dentro de los Estados Unidos. El estado de California es el que tiene la tasa más alta de asesinatos seriales en todo el país en toda su historia. Le siguen Texas, Nueva York, Illinois y Florida. Siguen Hawái, Montana, Dakota del Norte, Delaware y Vermont, los cuales cada uno han registrado uno solo. Otros datos: del total de asesinos seriales en el mundo, 90% son hombres. 65% de las víctimas son mujeres. 89% de las víctimas son personas de origen blanco. También se sabe que del total de estos asesinos, 86% son heterosexuales. La gráfica de la derecha pone de manifiesto un aspecto de los asesinos seriales del que se discute ampliamente en este sitio. Se trata de la edad del criminal. ¿En qué momento de su vida desarrolla sus licenciosas actividades? 26% comienzan en la adolescencia, 44% comienzan entre sus 20 y 30 años, 24% tardan un poco, comienzan a partir de los 30 años. El 6% restante corresponde a contados asesinos seriales que son gente mayor o psicópatas que comenzaron su carrera en la infancia. Finalmente, para la reflexión,
son los asesinos seriales, muestra de la falla en la sociedad o convivencia humana que llenando de horror, repudio e indignación a la humanidad, pero que en otros tantos provocan una fascinación y admiración, convirtiéndolos en personajes de culto, representando la extensión de nuestros deseos más oscuros, el hombre depredando al hombre, o citando al célebre filósofo inglés Thomas Hobbes, quien decía: el hombre es el lobo del hombre. Inspírate, ve.